La biología celular anteriormente se la conocía como citología, una palabra que viene del vocablo griego kutok, que significa célula. Esta es una disciplina académica que se encarga del estudio de las células en lo que respecta a sus propiedades, estructuras, funciones, en cuyo interior se encuentran una serie de orgánulos y que actúan con el ambiente para poder cumplir con su ciclo vital. El descubrimiento del microscopio óptico nos ha permitido observar una serie de estructuras nunca antes vistas en las células. Es por ello que en las divisiones podemos encontrar macrocélulas y microcélulas. Es decir, que necesitamos de este instrumento para poder observarlas. Con la tecnología y los estudios detallados que se hicieron un poco más tarde, pues utilizando muchas técnicas de tinción, de citoquímica, fue una ayuda fundamental para lograr encontrar esta serie de elementos. Y mucho más aún con la presencia o el descubrimiento del microscopio electrónico, microscopio de barrido, microscopios ultramodernos, en el cual se ha detectado o se ha encontrado nuevos organelos citoplasmáticos que cumplen funciones muy importantes en el interior de la célula. La biología celular se centra específicamente en el funcionamiento de los sistemas celulares. De ello, estas células se regulan o cumplen el funcionamiento de las estructuras a través de una disciplina que es la biología molecular. Entonces, partamos. ¿Qué es célula? Célula proviene del latín célula. Es un diminutivo de célula. ¿Qué quiere decir celda? Hueco. Entonces, lo que podemos decir, sí, es que la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es decir, de hecho, la célula es un elemento de menor tamaño que puede considerarse viva. ¿A quién le debemos el estudio de la citología? Es a Roberto Hooke, un científico inglés, físico, astrónomo, aunque sus estudios más conocidos son sobre la elasticidad, por ser coideario de Newton, pero fueron notables sus trabajos y sus descubrimientos a través de las aportaciones que hizo a la astronomía y a la biología. En una de sus obras, en 1665, que es la micrografía, se descubrió muchos detalles. Él observó fósiles, plantas, insectos, partiendo de una serie de investigaciones a través de microscopios rudimentarios. A través de un corcho, que es una célula vegetal, él fue quien determinó o acuñó la primera palabra denominada célula para designar a estas pequeñas celdillas, partículas que él veía, por lo que a fines del siglo XIX, la citología moderna, que es rama de la biología central del estudio de la célula, adoptó cada uno de estos términos para determinar la estructura básica de los tejidos. Asimismo, esta microbiografía incluía estudios, ilustraciones sobre las estructuras de copos de nieve, la discusión de posibilidades de estructurar fibras artificiales mediante procesos similares al que le siguen, pues, por ejemplo, la seda a través del gusano. Los estudios de Hooke sobre los fósiles microscópicos le llevaron, pues, a ser los primeros precursores en la teoría de las especies o de la evolución de las especies. En sí, como a este tipo de seres no se los puede observar a simple vista, se creó una rama de la biología, que es la microbiología.
Es decir, es la ciencia que está encargada del estudio y el análisis de microorganismos, seres vivos diminutos que no los podemos observar a simple vista y se los conoce vulgarmente como microbios. Se dedica también a estudiar los objetos que no son visibles a través del microscopio, a las células como organismos de eucariotas y procariotas. La ciencia, la citología, proviene del griego cito, célula. Entonces es el estudio o es la ciencia que se encarga del estudio con todo lo relacionado a la estructura, características, complejidad de los seres vivos formados por células. Tanto discutieron durante muchos años investigadores, personas que estuvieron inmersas en el complejo estudio de la biología. Cada uno tenía sus principios, cada uno actuaba independientemente, pero si todo encaminaba a un solo trabajo, pues se creó la teoría celular, donde científicos como Virchow, el mismo Rudolf, los que inventaron los microscopios, los hermanos Hansen, todos hicieron un aporte a la teoría celular, creándose 4 postulados. El primer postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad morfológica de todo ser vivo. Es decir, que todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. Este primer postulado sería completado por el Rudolf Virchow con el axioma omnicélula ex célula, lo cual indica que todas las células derivan de una célula que fue precedente. En otras palabras, este postulado constituye la refutación de la teoría espontánea o ex novo, que hipotetizaba la posibilidad de que se generaran células u organismos de elementos inanimados. Quedaba descartada prácticamente. El tercer postulado de la teoría celular indica que en el interior de las células se dan funciones vitales, lo cual está en relación con su contorno o su interior. Es decir, en cada célula, o podemos considerar que cada célula es un sistema abierto en el cual en su interior se dan una serie de reacciones bioquímicas de materia, energía, en su medio y con el medio exterior. Todas estas funciones fisiológicas que se dan en la célula, en el interior de las células, permiten que sea la unidad básica de la vida. El cuarto postulado pues, nos expresa que todas las células tienen la información necesaria para el control del propio ciclo y el desarrollo de su genética. ¿A qué me refiero? A que todas las células transmiten sus caracteres genéticos. Y de esto se encarga el estudio, una rama de la biología, que es la genética. Más moderna, no hace mucho tiempo, Lynn Margulis escribió sobre la teoría de la endosimbiosis. Nosotros habíamos estudiado el cloroplasto y la mitocondria. En referencia a este trabajo, Lynn Margulis, que es una investigadora norteamericana, pues se destacó en este estudio de la evolución biológica. Todos sus trabajos versaron en el campo de la biología, destacándose lo más importante en la evolución. Su teoría de la aparición de las células eucariotas procedentes de las células procariotas
o con la incorporación simbiótica de este tipo de células, se dio la endosimbiosis. Se dio pues una hipótesis sobre la cual la simbiogénesis sería la fuente de la novedad y la diversidad biológica. Se ha aceptado esta teoría en la cual se da fin a 100 años de prevalencia de la actual teoría de la evolución moderna. La importancia de esta teoría de endosimbiosis y el evolucionismo es que estas teorías son totalmente aceptadas, por cuanto las células eucariotas no vivirían si no tuvieran una célula precursora, que es la célula procariota, en cuyo interior existen dos orgánulos que los conocemos muy bien, que son las mitocondrias y los cloroplastos, aquellos que dieron la energía para que durante esta etapa de endosimbiosis vayan cambiando, vaya dando lugar a la creación de las dos células, animal y vegetal. Teoría que es reconocida e incluso premiada como Premio Nobel de Biología. Decíamos, existen dos tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. Pro quiere decir sin y eu quiere decir con. Las células procariotas, que son principalmente aquellos tipos de células representadas por las bacterias y las arqueas, y las eucariotas, que son representadas por la célula vegetal, la célula animal, células como los hongos y los protistas. La diferencia es de que este tipo de células van a hacer una división: células que tienen núcleo celular y células que no tienen núcleo celular. Específicamente, que no tienen la membrana celular, porque en el interior de los núcleos celulares siempre vamos a encontrar el ADN de los seres vivos. Por lo tanto, si no hay este núcleo, le dará la característica a todas las células procariotas, como por ejemplo las bacterias, de tener todo su contenido genético en el interior de todo el citoplasma de la célula, en todo el interior. No como en la célula animal o en la célula vegetal, que lo tienen en el interior de un núcleo, que para transmitirse o los caracteres genéticos necesitan de varios procesos, y por lo tanto es una célula más compleja. Por lo tanto, la célula procariota es una célula simple, porque sus características genéticas, por no tener la membrana carioteca, impedirá el paso de sustancias, porque no hay necesidad de núcleo. Pero en cambio, en las células eucariotas, necesitamos de varios procesos para que se pueda transmitir las características genéticas. Por el tamaño, las células podemos considerarlas en macrocélulas y microcélulas. Macrocélulas, aquellos tipos de células que nosotros las observamos a simple vista. Por ejemplo, el huevo de la gallina, el óvulo femenino. La célula más grande que existe es el huevo del avestruz. Pero la célula más pequeña del ser humano es el espermatozoide. Por lo tanto, una relación que existe entre el espermatozoide y el óvulo: una microcélula y una macrocélula. Según el número de células que posean los organismos, los podemos clasificar a los seres vivos en unicelulares, como son los protozoos o las bacterias, que son organismos microscópicos, como lo dijimos. Pero también podemos identificar a organismos pluricelulares. Cuando nosotros hablamos de organismos pluricelulares,
decimos que hay una gran cantidad de células. El número de células, de dos o más células, formarán los tejidos. Estos tejidos formarán órganos, de estos órganos aparatos, sistemas, y se dará el ciclo completo en el proceso de clasificación. Pero en el ser humano, hay alrededor de 200 tipos de células. Cada una es especializada para cumplir una función específica, que eso lo veremos próximamente. Por la forma de alimentarse, también podemos clasificarlas a las células. Hay unos organismos que son autótrofos o propios de sus células. Las mismas que sus alimentos los adquieren a través de la fotosíntesis o de la quimiosíntesis. Pero hay otros organismos, como por ejemplo el de los seres humanos, del cual estamos formados nosotros, utilizamos a los organismos autótrofos para nosotros podernos alimentar. Y utilizarnos, pues, utilizar de todos estos elementos energéticos para realizar nuestro metabolismo. A las células las podemos clasificar por muchas formas, o de muchas formas. Por ejemplo, la célula estrellada, esta célula estrellada corresponde a una neurona. Esta célula alargada es un fibroblasto o fibrocito, la misma que se presenta en los músculos. Nosotros en el tejido sanguíneo vamos a encontrar varios tipos de células, específicamente 3 tipos de células. Células redondas como los leucocitos o glóbulos blancos, células bicóncavas como los glóbulos rojos y células irregulares como las plaquetas, que cumplen función totalmente diferente. Los glóbulos blancos de defensa, los glóbulos rojos en transporte de oxígeno y hemoglobina, y las plaquetas que actúan en los procesos de coagulación sanguínea. Tenemos células flageladas, como son los espermatozoides, células planas que encontramos en la piel o en la dermis, células helicoidales, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que produce gastritis. Tenemos células primáticas propias del hígado. Tenemos células en forma de cáliz, o se denominan células caliciformes. Este tipo de células pues las encontramos en la pared del intestino, o también la encontramos en las papilas gustativas. Tenemos células en forma de bastones, por ejemplo, como son los bacilos, las bacterias, o en formas de espirales, como las espiroquetas, que son células que provocan enfermedades, que a su punto lo iremos analizando. Una macrocélula le decíamos desde el óvulo, una microcélula el espermatozoide. Por la capacidad que tienen muchas células de regenerarse, hay células que no se regeneran. Por ejemplo, la neurona del sistema nervioso, esa célula no se regenera. Cumple su ciclo de vida celular y ahí termina. Por lo tanto, las neuronas no se reproducen, pero sí se reproducen todas las células que rodean las del sistema nervioso, como los oligodendrocitos, como las células ependimarias, las microglías, las neuroglías. Todas estas células sí regeneran y se encargan de alimentar a la neurona, pero la neurona no cambia. Igualmente, no se reproduce los ovarios. Una mujer nace con cierta cantidad de óvulos que son producidas en los ovarios. Este tipo de células solo cumplen una función, y a determinada edad ya se dejan de reproducirse, desaparecen totalmente, dándose el climaterio
como parte fisiológica en la vida reproductiva de una mujer, dejando de crear pues, este tipo de células. Una de las partes elementales de la biología celular es la presencia en la estructura de cada una de estas células. Una célula está formada por membrana, citoplasma y núcleo. La membrana o protoplasma es aquella que se encarga del ingreso de sustancias, es decir, es una pared selectiva, permite entrar sustancias que son beneficiosas para la célula, pero también nos permite salir excreciones de la célula. En el citoplasma, la parte central de todas las células, vamos a encontrar una serie o una gran cantidad de organelos citoplasmáticos o orgánulos citoplasmáticos, que son aquellos que van a cumplir diversas funciones en el interior del citoplasma. Porque un citoplasma tiene que estar formado, tiene un esqueleto, se denomina citoesqueleto, que veremos así mismo en el funcionamiento, cuáles son las características del citoesqueleto, cuáles son las características del citoplasma y obviamente las características del núcleo. Un núcleo celular casi siempre está acompañado de dos nucleolos, jugo nuclear o nucleoplasma. Cada uno cumple funciones específicas en el interior del organismo. Queda definido la forma, las características, la estructura de los órganos que se encuentran en el interior de las células. Poco a poco vamos a ir deliberando en cada una de estas estructuras, de las funciones, de las enfermedades que pueden producir o también de las enfermedades que también nos defienden. Eso es por ahora.